Muy buenas noches, listos para continuar con la lección número 1 de esta interesante serie. Pues quiero iniciar con una oración, poniendo delante del Señor esta lección. Amado Padre, primeramente queremos darte toda la gloria y toda la honra en esta noche, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú eres el creador del universo. Reconocemos que tú eres un Dios eterno, que no tiene principio ni fin, y que tú nos has amado con amor eterno. Señor, te pedimos que en esta noche tú nos ayudes y que a través de tu Espíritu Santo podamos tener una mayor revelación acerca de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que de esta manera podamos honrarlo, reverenciarlo, exaltarlo y glorificarlo como solo Él se merece. Te damos toda la gloria en esta noche y nos ponemos en tus manos. Amén. Muy bien, pues la semana pasada estuvimos presentando 12 pruebas que confirman que Jesucristo en verdad es el Hijo de Dios. 12 pruebas basadas, por supuesto, en la misma palabra de Dios. Y el propósito de esta serie es que tú y yo aprendamos a justificar y a defender los fundamentos básicos de nuestra fe en el Señor Jesucristo. A esto es a lo que se le llama apologética. Entonces, este va a ser un estudio un poco profundo, sin embargo, vamos a tratar de que sea muy dinámico, que podamos aprender y no solamente eso, sino que nos enamoremos del Señor, de nuestro Señor y Salvador al conocer mucho más acerca de Él. Como les digo, la semana pasada vimos 10 pruebas bíblicas de su deidad y esta semana vamos a iniciar hablando un poquito sobre lo que fue su nacimiento, su misión, su muerte y su resurrección. Bien, primeramente iniciaremos con el milagro de su nacimiento. El pilar central de su peculiar origen y destino eterno es un nacimiento virginal, una circunstancia que es singularmente diferente al nacimiento de cualquier otro ser humano. Aunque Cristo recibió su naturaleza humana a través de su madre María, su identidad como Dios vino a través de su sobrenatural concepción a través del Espíritu Santo. Y esta es la base fundamental del cristianismo. Esto es lo que nos hace diferentes de cualquier otra religión. Aunque la Biblia enseña que Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana a través de su madre María, Jesús, si hubiera nacido de la simiente del primer hombre, o sea, de Adán, habría sido un ser humano caído como cualquier otro ser humano y no hubiera sido capaz de venir a redimir al ser humano de su pecado. Y por esta razón, la primera profecía sobre el nacimiento de Jesús, escrita 1500 años antes de su nacimiento, hace referencia a él como la simiente de la mujer, en lugar de la simiente de Adán o la simiente del hombre. Veamos lo que dice Génesis cuando Dios profetiza la victoria de Cristo sobre Satanás, precisamente en la cruz del Calvario. Fíjense, Satanás, sabemos que la Biblia se refiere a él como la serpiente antigua. Y Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta verdad fundamental es tan importante para el mensaje de la Biblia, por lo cual vamos a explorar rápidamente 7 grandes pruebas sobre el nacimiento virginal de Cristo. Y la primera prueba es la siguiente. En la profecía el nombre de Cristo se menciona como Emanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Y según el profeta Isaías, Emanuel debía nacer de una virgen. Isaías 7:14 dice: por lo tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí
que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Esta es la primera prueba. La segunda prueba, Mateo 1, versículos 22 y 23, declaran que el nacimiento de Jesús, de la Virgen María, era un cumplimiento a la profecía. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Segunda prueba. Prueba número 3. Fíjense, José, el prometido de María, descubrió que ella estaba embarazada antes de que ellos se casasen. Esto lo vemos en Mateo 1, versículos 18 al 20, donde dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se uniesen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y bueno, esto es interesante, puesto que la definición de la palabra desposar es la siguiente. Es el acto de contraer compromiso matrimonial entre los israelitas. Esto se consideraba como algo muy serio, aun cuando no se hubiera consumado la relación, y su violación equivaldría a un adulterio. Y por esto José pensó abandonar a María, a la cual él ya había desposado, mas no vivían juntos todavía. Prueba número 4 del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. La encontramos en Lucas 1, versículos 26 al 38, y habla de la visita del ángel a María, durante la cual ella fue informada de que ella concebiría del Espíritu Santo y el niño sería llamado el Hijo de Dios. Esto lo vemos en Lucas 1, versículos 34 y 35. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pasamos a la prueba 5. Se profetizó que el Mesías vendría del linaje de David, el rey más grande que jamás haya gobernado en la nación hebrea. Y aquí puse algunos pasajes, los cuales podemos estudiar, sobre las profecías que se cumplieron en Jesús como el hijo de María, quien vino del linaje de David. Y quiero ver rápidamente dos de ellos únicamente. Hechos 2:30, que dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Esto con referencia al rey David. También Hechos 13, versículo 22, dice, quitando les levantó por rey a David, quitando a Saúl, por supuesto, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Como vemos, el nacimiento virginal de Jesucristo fue profetizado muchos años antes. Jesús, como el rey de Israel, no podía ser hijo de José debido a una situación sumamente importante, y no podemos dejar pasarla. Es la siguiente. José, aunque era un hombre justo, era descendiente de un rey muy malvado llamado Joaquín. Y Dios dijo que ningún descendiente del rey Joaquín se sentaría en el trono de David. Fíjense lo que dice Jeremías 22:30. Y Dios dijo lo siguiente, así ha dicho Jehová, inscribid a este hombre como uno privado de descendencia. Será un hombre que no prosperará en los días de su vida,
porque ningún hombre de su descendencia logrará sentarse en el trono de David ni gobernar de nuevo en Judá. ¿Sí? Por lo tanto, Jesús era el hijo de David, pero a través de la línea de sangre de la Virgen María. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo la profecía se cumple a la perfección. Pasamos a la prueba número 6. Jesús no era el hijo de David por el lado paterno, por lo que también lo demuestran las mismas palabras de Jesús. Fíjense, él mismo lo dijo cuando les preguntó a los fariseos de quién creían que era hijo el Cristo. A lo que ellos respondieron, hijo de David, precisamente por la profecía bíblica, pensando en él como un descendiente directo de David a través de un padre humano. Los fariseos pensaban que el hijo de David, el Mesías, vendría precisamente por esa línea paterna. Entonces Jesús les preguntó por qué David, hablando por inspiración del Espíritu, lo llamó Señor. Fíjense lo que dice Mateo 22, versículos 43 al 46. Dice, entonces les dijo Jesús, pues ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llama Señor? Porque David dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? Nadie pudo responderle ni una sola palabra y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. A mí me encanta la vida de Jesús y a través de esta serie vamos a ver cómo siempre sus preguntas y sus respuestas nos asombran, puesto que están llenas de la sabiduría de Dios y de la autoridad que solamente puede venir de parte de Dios. Y por eso estoy tan entusiasmada por esta serie, porque solo el Hijo de Dios puede hablar con tal autoridad y con tal sabiduría. Pasamos a la prueba número 7. Finalmente, los padres de la iglesia primitiva creían en el nacimiento virginal de Jesús, tanto que muchísimos de ellos estuvieron dispuestos a dar su propia vida por defender la fe que tenían en Jesús, el Hijo de Dios. Sin duda, el nacimiento virginal de Jesús es la clave de por qué Cristo es singularmente diferente a cualquier otro ser humano. Él fue 100% hombre a través de su madre María, pero también fue 100% Dios al ser concebido por el Espíritu Santo. Ahora pasemos al ministerio de Jesús. ¿Sí? Inició en la ciudad de Nazaret, su vida. Sabemos que él nació en Belén, pero pasó toda su infancia en la ciudad de Nazaret. Y como ya lo vimos, fíjense, de acuerdo a la palabra de Dios, José, el padre terrenal de Jesús, por así decirlo, era un hombre justo. Él trabajaba en su taller como carpintero y hacía lo mejor que podía para poder sacar adelante a su numerosa familia para suplir todas sus necesidades. Jesús y sus hermanos crecieron y finalmente se unieron al oficio de su padre, a la carpintería. Durante su niñez y su juventud, Jesús nunca causó un impacto o una impresión muy grande en su comunidad, como lo vimos la semana pasada. Él creció, pues, prácticamente como cualquier otro jovencito. Y durante el día, él ayudaba a su padre en el taller, junto con sus hermanos. Y por las tardes, seguramente, él escudriñaba la Escritura. Y así pasaron los años, hasta que Jesús llegó a esa edad perfecta para iniciar su ministerio. Entonces finalmente llegó ese gran día cuando Jesús dejó sus herramientas de trabajo, dejó su taller, el taller junto a su padre, y lo dejó por siempre. Se dirigió al río Jordán, donde se encontró a un evangelista muy peculiar, vestido con pieles de camello, predicando un mensaje radical de arrepentimiento. Por supuesto, nos estamos refiriendo más bien a Juan el Bautista,
quien al principio, cuando Jesús le dijo que quería ser bautizado por él, pues se negó, pero finalmente reconoció que era la voluntad de Dios y bautizó al Señor Jesucristo en el río Jordán. Y este fue el momento justo antes de que iniciara el ministerio del Señor Jesús, en el cual el Padre Celestial, lo vemos en la palabra, hablando desde el cielo, con una voz de amor, dijo que era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Y en ese mismo momento también vemos cómo el Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre el Señor Jesucristo. Es el primer lugar donde podemos ver de una manera clara a la Trinidad en un mismo momento. El Padre hablando, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo posándose sobre Jesucristo. Después, guiado por el Espíritu, se fue al desierto, donde dice la palabra que permaneció 40 días y 40 noches, ayunando, orando, meditando en soledad. Y también fue este lugar donde el Señor Jesús fue tentado por Satanás. Y esta tentación tenía el propósito de que Él dejara su misión, la misión por la cual Él vino a este mundo, para morir por nuestros pecados. Y por supuesto, Jesús no cayó en esa tentación, como todos lo sabemos. Por el contrario, lleno de la palabra de Dios, lleno de la autoridad por pasar tiempo con su Padre Celestial, le contesta al enemigo y el enemigo tiene que huir inmediatamente de él. Después de esto, regresa a Nazaret, donde se había criado, y fue el momento cuando su ministerio tuvo ese primer impacto. Como era la costumbre, dice la Biblia, que Jesús entró en la sinagoga el día de reposo y que se levantó a leer frente a todos. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Y en cuanto abrió el libro, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esto viene en Isaías 61:1. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó. Y los ojos de todos, dice la palabra, en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura a vuestros oídos. Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Esto lo leemos en Lucas 4:20 al 22. Pero fíjense, Jesús tuvo un ministerio y una vida complicada. Aún ni sus propios hermanos estaban convencidos de su deidad. Juan 7:3 al 5 nos muestra que al principio del ministerio de Jesús ni aún sus hermanos estaban convencidos 100% de su misión dada por Dios. Pero más tarde, ellos también llegaron a creer, por supuesto, que Jesús era el Hijo de Dios y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo ese día de Pentecostés. Y lo sabemos porque Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Así que los hermanos finalmente pudieron comprender que Jesús no era solo su hermano, sino que era el Hijo de Dios. Pero saben, el ministerio de Jesús no se llevó a cabo principalmente en Nazaret, en la ciudad donde él se había criado. Aunque Jesús había anunciado a la gente de Nazaret quién era realmente ese día en la sinagoga, su ministerio no empezó en ese lugar donde se crió debido a la incredulidad. Dice la palabra que había mucha incredulidad entre la gente que lo vio crecer. Marcos 6:4 dice: pero Jesús
les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún hecho poderoso, o sea, ningún milagro, sino que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Esto es algo terrible, porque muchas veces no recibimos lo que pedimos de parte de Dios por incredulidad. Y tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe para que podamos creer que Él es quien dice que es y que Él puede hacer todas las cosas y que no hay nada imposible para Él, pero sobre todo que Él nos ama y que sus planes para nuestra vida son de bien y no de mal. Al seguir leyendo la palabra de Dios, vemos que Jesús empezó su ministerio en la ciudad de Capernaum, localizada frente al mar de Galilea, como pueden ver ahí en el mapa en su pantalla. En 3 cortos años no solo sacudió la nación de Israel, sino que sacudió el mundo entero. Junto al mar de Galilea, Jesús anunció las buenas nuevas del evangelio. Dice la palabra que a veces lo predicaba desde una pequeña barca cerca de la orilla, anclada a la orilla. Y en otras ocasiones ministraba en las colinas, en algunos montes vecinos que dominaban el mar. Y fue ahí, en Galilea, donde las multitudes venían para escuchar las enseñanzas de Dios, del Señor Jesús, y para ser sanados de sus enfermedades. Las buenas nuevas de su obra pronto se difundieron por todas partes y fue un ministerio que causó revuelo en tan solo 3 años. En tan solo 3 años, miles y miles de seguidores estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. Y es muy importante comprender que aunque Cristo realizó muchos milagros y muchas maravillas, fíjense, no era su propósito sanar a la gente que eventualmente iba a enfermar. No era su propósito resucitar a los muertos para que pudieran morir nuevamente en algún punto de su vida. Tampoco vino únicamente a satisfacer el hambre física de los hombres para que volvieran a tener hambre eventualmente. Y esto es importante que comprendamos porque Cristo vino al mundo para dar a los hombres el pan de vida, pan para el alma, para que nunca más vuelva a tener hambre o sed de las cosas del Espíritu. Vino a predicar un evangelio de arrepentimiento para salvar a los hombres de sus pecados, para que puedan tener vida eterna y para que nunca perezcan. Y esta es la misión del Señor Jesucristo. Su vida y sus enseñanzas fueron precisamente para mostrar el camino al Padre. Y muchas veces nosotros erramos pensando que podemos buscar en Jesús únicamente que supla esas necesidades temporales que tenemos. Y claro que el Señor podrá hacerlo si está dentro de los planes que tiene para nuestras vidas. Sin embargo, el mayor anhelo del Señor es que tú y yo podamos recibir ese pan de vida y nuestras almas puedan ser saciadas con esa agua viva que solamente Él puede darnos, para que no volvamos a tener hambre ni sed, para que no andemos buscando satisfacer ese vacío que hay dentro de nuestro ser y que tratamos muchas veces de suplir con cosas temporales en esta vida y que finalmente no pueden llenar ese vacío, porque solamente Jesús puede hacerlo. Cuando comprendemos esta verdad y nosotros podemos reconocer nuestra necesidad de un Salvador, es cuando podemos confiar nuestras vidas, reconociendo que Él nos ama, reconociendo que hay un propósito para nuestras vidas, un propósito eterno y que nada ni nadie nos puede quitar ni un segundo de vida sin que Dios lo permita, es decir, sin que se haya cumplido ese propósito para nuestras vidas. Y saben, ese propósito se puede cumplir en cualquier momento, a lo largo de nuestra vida. Hay quienes lo cumplen recién nacidos, hay quienes lo cumplen en su edad de niñez, en su juventud, en su edad adulta.
o muchas veces ya en la tercera edad. Y lo importante es que comprendamos que Dios nos ama y que cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Por lo tanto, podemos estar tranquilos y confiados de que el enemigo no puede tocar nuestras vidas a menos que Dios se lo permita, porque sea parte de ese propósito para nuestras vidas. Y esto trae mucha paz y mucha tranquilidad. Podemos transitar por esta vida y aún a través de esta adversidad que está por todo el mundo, sabiendo que tenemos un Dios que nos ama y que cuida de nosotros. La verdad es que apartados de Cristo, tú y yo nada podemos hacer. No podemos experimentar ese gozo, esa paz y esa verdadera felicidad que permanecen apartados de Él, porque fuimos creados por Él con un propósito y con un profundo anhelo interior de trascender por la eternidad. Entonces, lo único que nos puede traer ese verdadero sentido de realización es cuando estamos tomados de la mano del Señor. Y pasamos ahora a lo que fue la muerte y resurrección de Jesús. Yo creo que es un punto sumamente importante porque lo hemos escuchado muchas veces, pero yo le pido al Espíritu Santo de Dios que me ayude a transmitir esta verdad que impactó mi espíritu. De verdad me hizo ver las cosas de una manera diferente. Amar mucho más al Señor Jesucristo y valorar ese gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Fíjense, solo existe un Dios verdadero, creador del universo, como lo vimos la semana pasada. Él ha existido desde la eternidad. Dios es un Dios bueno y, por supuesto, es un Dios de amor. Pero Él creó al hombre para tener compañerismo y amistad con Él. Ese es el propósito de Dios. Pero desde el día en que Satanás engañó al hombre para que se rebelara y pecara contra Dios, el hombre quedó automáticamente separado de Dios. Debido a que Dios es santo y es perfecto, no puede asociarse con nadie que tenga pecado en su vida. Esto es fundamental que lo comprendamos para poder avanzar en nuestro caminar espiritual. Y como consecuencia de nuestros pecados, nos encontramos separados de Dios, sentenciados a pasar la eternidad alejados de Él. Pero para que el hombre pudiera volver a tener esa comunión con Dios, entonces Dios permitió que su único Hijo, el Señor Jesucristo, pagara la pena de muerte por nuestros pecados. Y si tú y yo aceptamos al Hijo de Dios, Él perdona todos nuestros pecados y se restaura esa relación íntima con nuestro Creador. Como seres redimidos por la preciosa sangre de Cristo, ahora podemos tener comunión con Dios mientras vivimos en esta tierra, y también cuando nuestra vida termine, podemos vivir junto a nuestro Creador por toda la eternidad. Esto es el resultado de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a reflexionar en esta realidad de su muerte. La muerte por crucifixión incluye la suma total de todo el sufrimiento que un cuerpo puede experimentar. Esto es sed, fiebre, vergüenza pública, tormento largo y continuo. Pero Cristo murió. Cuando Cristo murió, fíjense, dice la palabra de Dios que hubo una obscuridad y unas tinieblas terribles que descendieron sobre la tierra. La naturaleza misma, siendo incapaz de soportar esa terrible escena, retiró su luz y los cielos se volvieron negros. Tratemos de imaginar esta escena. Los espectadores, dice la palabra, que comenzaron a escabullirse en silencio para dejar a Jesús solo y experimentar las profundidades, ahora sí que más profundas, del sufrimiento y la humillación. Sin embargo, fíjense, aún estaba por llegar algo mucho peor. En lugar de una hermosa comunión con Dios, dice la palabra que se escuchó un grito de angustia.
Y yo nunca había visto esto desde esta perspectiva y les pido que pongan atención porque esto impactó realmente mi espíritu. Jesús se encontró completamente abandonado, tanto por el hombre como por Dios. Su grito incluso hoy estremece nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que estando en esa cruz él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Al parecer, fíjense, había una cosa que Dios le había ocultado a su Hijo Cristo. La terrible verdad le llegó al Señor Jesús en esas últimas horas de vida. Esto me impacta mucho, de verdad. A medida que el sol se retiraba, la presencia de Dios también se retiraba. Aunque muchas veces Jesús fue desamparado por muchos hombres, Él siempre podía recurrir a su Padre Celestial por compañía, por consuelo, por sabiduría, por fortaleza. Pero en esta ocasión, por primera vez, dice la palabra, que Dios Padre le dio la espalda. En ese momento, el pecado del mundo, todo el pecado de la humanidad estaba sobre Jesús. Y por supuesto, Dios Padre tuvo que darle la espalda. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí tenemos la respuesta a lo que sucedió ese día en la cruz del Calvario. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Él tomó sobre sí mismo el pecado del mundo, que incluye tanto el tuyo como el mío. Por lo tanto, Jesús tuvo que recibir el juicio de Dios, que es la muerte, como resultado de ese pecado, del pecado y de todos los pecados que tú y yo hemos cometido. Finalmente dice la palabra que el fin se avecinaba. Y los que han estudiado medicina saben que perder mucha o esa cantidad de sangre tan grande produce sed indescriptible. Y Jesús fue cuando dijo: tengo sed. Fíjense, el mismo Jesús que tuvo sed en la cruz del Calvario es el que hoy quiere y puede satisfacer tu sed espiritual. Dice Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto quiere decir que no tenemos que estar buscando nuestra satisfacción en cosas temporales, puesto que cuando nos aferramos al Señor Jesucristo podemos obtener todo lo que nuestra alma anhela, todo lo que nuestra alma desea. Se pueden suplir todas y cada una de las necesidades que tenemos. Más adelante llega el momento final. Dice la palabra que Jesús inclinó su cabeza, diciendo mientras moría: consumado es. O sea, la salvación se había completado de una vez por todas. Y esto es importante porque quiere decir que tú y yo no tenemos que estresarnos por cumplir reglas. No tenemos que estresarnos por alcanzar el favor de Dios. No tenemos que esforzarnos por cumplir ritos y tradiciones para poder obtener nuestra salvación. El trabajo de Jesucristo fue suficiente y estuvo completo. Dios mismo ha preparado ese sacrificio que satisfacía ese juicio de Dios por nuestro pecado. Cristo murió por nuestra salvación. Dice la palabra que después resucitó al tercer día, obteniendo un glorioso triunfo sobre la muerte. Y por tanto, hoy Jesús nos dice: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esto viene en Juan 14:19. Y es porque Jesús vive, tú y yo podemos vivir por toda la eternidad. Es importante que comprendamos esto. Jesús ha hecho todo lo posible
para darte vida eterna. Pagó el precio completo del castigo por tus pecados. Ahora es tu turno aceptarlo. Dios puede ver tu mente y tu alma. Él conoce todos tus pensamientos. Y si tú deseas aceptar a Cristo como el Hijo de Dios en tu vida, dejarás de ser únicamente una criatura de Dios para pasar a ser un hijo de Dios. Y entonces Dios el Padre se convertirá en tu Padre. A veces pensamos que como todos fuimos creados por Dios, entonces todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que solamente a través de Jesucristo, a través de nacer de nuevo, esto es, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, después de habernos arrepentido por nuestros pecados, es que llegamos a ser hijos de Dios. Pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Y mi oración a través de esta serie es que tú y yo podamos llegar a tener una relación mucho más estrecha e íntima con nuestro Creador. Que a través de esta serie podamos enamorarnos más de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que seamos capaces de testificar sobre lo que Él ha hecho en nuestras vidas, sobre esa transformación que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Que podamos defender nuestra fe y no para argumentar y para pelear, porque con eso no ganamos nada, sino para que podamos hablarle a todo aquel que ha pecado y que se siente que está completamente destituido de la gloria de Dios, que se siente perdido, que piensa que por tanto pecado no podrá alcanzar el favor ni el perdón de Dios. La Escritura es muy clara y el evangelio que Jesucristo vino a hablar aquí a la tierra es que todos somos pecadores, por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Él ha venido a darnos gratuitamente la salvación. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Él, abrirle las puertas de nuestro corazón y permitir que Él venga, reine en nuestra vida y dirija cada una de nuestras decisiones. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, viene a tu vida y a la mía, Él la transforma por completo. Y es entonces cuando se cumple el propósito por el cual tú y yo fuimos creados y fuimos puestos en esta tierra. Espero que esta lección haya abierto un poquito más el panorama y que podamos vernos la próxima semana para continuar con esta hermosa aventura a través de la vida y las enseñanzas de Jesús. Que Dios los bendiga.